Ahora comenzaremos a implementar la pantalla de configuración. Según sea nuestro objetivo, la dejamos de manera pública o, como en mi caso, la tengo de manera privada, requiriendo que el usuario inicie sesión antes de personalizar la interfaz. Esto ya depende del objetivo de lo que estemos construyendo. Vamos a la ruta donde tenemos la página de configuración, en este caso la dejamos en el panel de administración y comenzamos a definir su estructura. Para control creamos una variable que almacenará el listado de temas. Cada tema tendrá un identificador, el nombre del tema, una descripción al usuario, la clase que hará que se active el tema y el color base principal. Como se explicó anteriormente, podemos probar enviando esta estructura a la inteligencia artificial y las variables para que nos cree diversos temas. Como uso TypeScript, declaro un tipo para los tres modos del tema, modo oscuro, modo claro o que tome las preferencias del sistema, y también una variable para mantener centralizada la clave que identificará la configuración en el local story, o si lo prefieren lo pueden adaptar para utilizar las cookies. Actualización que haré próximamente, ya que estas se pueden leer en Next.js desde el servidor, por lo tanto nos podemos evitar pantallas de carga que disimulen la carga del tema antes de mostrar el contenido al usuario, solo en la primer carga. Ahora, si vamos a tener un solo punto donde se podrá modificar el tema, es más fácil, ya que desde el componente de configuración podemos implementar toda la lógica para guardar en el almacenamiento local y actualizar el DOM con las nuevas clases, así como te muestro que al hacer el cambio de manera manual, CSS se encarga de aplicar los estilos de forma correcta sin recurrir a ninguna otra modificación, y si nos apoyamos en transiciones, este cambio se siente suave y sutil. En mi caso requiero hacer cambios en varios puntos de la aplicación, además de poder obtener información de este en diferentes rutas. Por eso, aprovechando que Next.js usa de base React, se crea un contexto global para gestionar el tema. Este se crea con los valores que queramos aplicar por defecto al entrar a la web por primera vez. Además de definir cuáles serán los puntos que controlaremos, como te muestro, se crea el tipado para los diferentes puntos, como el tema, el modo del tema, los niveles de tamaño de fuente y de tamaño del radio de los bordes, y por último el tipado general del contexto, donde se añade al tipado la opción de expandir o contraer la barra lateral del panel de administración, como las funciones que permitirán establecer estos valores. Lo siguiente es crear un theme provider. En sí este es el que lleva toda la lógica que se transmitirá a toda la aplicación. Por lo tanto, lo primero es crear un estado para guardar las preferencias, si es modo oscuro y si el tema ya se ha inicializado. Después de esto se define una variable booleana para detectar si es modo oscuro o no. Además se crean un bloque que, una vez se cree el componente, detecta las preferencias del sistema, y otro bloque que carga las configuraciones del tema si están definidas dentro del almacenamiento local. Continuamos con otro bloque de código que estará pendiente si las preferencias del tema han cambiado. De hacerlo, establece sobre el documento HTML el data-theme y data-theme-name. Por otra parte, también está pendiente del nivel definido para el tamaño de fuente y radio de bordes, estableciendo también el font size offset y border radius offset, y lo anterior lo vuelve a guardar en el local story. Por último, se crean las funciones que actualizan el estado de cada preferencia de manera individual y se pasa al provider creado para tener acceso a este en cada parte de la web. En el caso de usar local story nos encontraremos con un problema, que se da un salto en el estilo, ya que no damos tiempo a las preferencias para que se carguen. Por esta razón se crea un inicializador que su única función es retrasarla 300 milisegundos la carga del tema, algo que nos podemos evitar si usáramos cookies y las leyéramos desde el servidor. Ahora aplicamos lo creado en el archivo global, dejando como padre al componente inicializador y luego de esto sí poner el theme provider. Teniendo esto, volvemos al componente de configuración. En este usamos el contexto creado. Por facilidad he creado uno OC que lo que hace es tomar el contexto, inicializarlo y obtener las preferencias del sistema respecto a modo oscuro o claro. A continuación, como quiero que el tema aplique únicamente al guardar, para esto creo 5 estados que almacenarán de manera temporal cada configuración, ya sea la que está aplicada o los nuevos valores que se quieren implementar. También se crean estados para verificar si hay cambios por guardar, la ventana de configuración activa, y si está activa la configuración en base a las preferencias del sistema. Después creamos 3 bloques que estarán pendientes a los cambios de los valores establecidos a las variables. El primero detecta los cambios en las preferencias del sistema. El segundo actualiza los estados pendientes de almacenar y el tercero comprueba si existen cambios por almacenar. Lo siguiente que ves es solo la tarjeta para cada tema. Esto sí ya es opcional y depende de cada quien cómo establecer la estructura y los estilos de la parte visual. Lo importante es la función para guardar cambios, en el cual primero se actualiza el estado global del tema, luego se crea un objeto de configuración con los nuevos valores y se guarda en el local story. A su vez se fuerza a que se actualice el DOM con los nuevos valores, y se informa al usuario, si queremos restablecerlas. Configuraciones por defecto: solo usamos la función para hacer un reset creada en el provider.
Listo, con eso ya tenemos toda la lógica, ahora solo queda actualizar los estados de acuerdo a la selección. Por ejemplo, en la tarjeta del tema establecemos que al hacer clic sobre este se guarda el identificador, lo mismo con el modo de color, con el estado del menú lateral, el tamaño de fuente y el radio de bordes. La verdad, les recomiendo siempre utilizar TypeScript, ya que si se planea de manera correcta el tipado de los estados, a futuro les quedará fácil realizar actualizaciones, ya que con el editor de código les recomendará los valores que se pueden establecer para cada uno.